Máxima tensión mundial. No más chantajes de Estados Unidos. ¡Fin del bloqueo de Estados Unidos! Las calles se llenaron de pancartas. Los gritos de protesta resonaron frente a la Casa Blanca y los noticieros del mundo entero interrumpieron su programación habitual para anunciarlo. El chantaje energético de Estados Unidos había terminado, pero con él también comenzaba un terremoto geopolítico que sacudiría los cimientos del poder económico más grande del planeta. Lo que comenzó como una medida de presión comercial terminó desatando una tormenta sin precedentes que ni siquiera los estrategas más pesimistas del Pentágono lograron anticipar. Todo inició con una batería de aranceles impulsados por la administración Trump bajo la promesa de proteger a la industria estadounidense. Pero el resultado fue una implosión. Las grandes potencias del mundo, cansadas de décadas de imposiciones, decidieron responder. Lo hicieron con algo más contundente que palabras, con un boicot energético a gran escala. Represalias internacionales. El mundo se cansa de Estados Unidos. China, Japón y la Unión Europea, tres de los mayores consumidores y distribuidores de energía en el planeta, anunciaron sanciones conjuntas contra petroleras estadounidenses. ExxonMobil y Chevron fueron las primeras en caer. Les cancelaron contratos internacionales, se les cerraron puertas en yacimientos clave de África, Asia y Europa, y se les prohibió operar en zonas estratégicas como el Mar del Norte, por decisión firme de Noruega y Dinamarca. La Unión Europea, en un acto sin precedentes, impuso regulaciones ambientales exclusivas para empresas estadounidenses, una medida que expertos calificaron como una guerra silenciosa. Francia y Alemania lideraron este nuevo frente al declarar que los aranceles estadounidenses eran una amenaza directa al orden económico mundial. Mientras tanto, Canadá, hasta entonces uno de los principales socios energéticos de Estados Unidos, cerró filas con los países sancionadores, suspendió los permisos de operación de petroleras estadounidenses en su territorio y aumentó sus impuestos a la importación de combustibles norteamericanos. Medio Oriente no tardó en sumarse. Arabia Saudita, líder de facto de la OPEP, suspendió contratos de mantenimiento para compañías como Chevron en el Golfo Pérsico. El mensaje era claro, el chantaje había terminado y ahora llegaba la factura. Un colapso energético anunciado, pero no prevenido. Las consecuencias no tardaron en hacerse sentir. En cuestión de días, los valores bursátiles de las gigantes petroleras estadounidenses se desplomaron. ExxonMobil perdió el 12% de su valor en la bolsa, Chevron cayó un 10% y Valero Energy, proveedora clave para Texas, se desplomó un 15%. El miedo era palpable. La demanda global de energía, ya golpeada por la incertidumbre económica, cayó aún más con las nuevas sanciones. A medida que el precio del crudo se disparaba en el extranjero, las refinerías estadounidenses comenzaron a quedarse sin materia prima. El 20% de las refinerías texanas suspendieron operaciones. Nueva York y Florida reportaron apagones intermitentes, y lo peor aún estaba por venir. De la gasolina al gas natural, la crisis se expande. El boicot no se limitó al petróleo. Estados Unidos, el mayor exportador de gas natural licuado, vio cómo naciones clave como Qatar, Egipto y China cerraban el grifo. Plantas de generación eléctrica en el país comenzaron a paralizarse por falta de suministro. En algunos estados, las reservas apenas alcanzarían para 90 días. Las proyecciones eran alarmantes. La gasolina podría superar los $10 por galón en junio y el diésel rozar los 12. Mientras tanto, el golpe a las energías renovables fue igualmente devastador. Vietnam y Tailandia, principales exportadores de paneles solares y baterías de litio, duplicaron sus precios hacia Estados Unidos. Japón, por su parte, impuso gravámenes a la exportación de microchips utilizados en sistemas eléctricos. La cadena de producción para energías limpias se rompía, dejando al país en una peligrosa dependencia de tecnologías extranjeras inaccesibles por el boicot. China juega su carta maestra, pero fue China quien dio el golpe más certero. El gigante asiático, que controla el 90% del suministro global de minerales raros, interrumpió por completo sus envíos a Estados Unidos. Sin estos elementos, empresas como Apple,
Tesla y otras tecnológicas norteamericanas enfrentan una parálisis total en la producción de autos eléctricos, celulares e incluso componentes esenciales para inteligencia artificial. Además, Pekín aprovechó el vacío que Estados Unidos dejaba para absorber el excedente de crudo de países como México, Venezuela y Brasil. Se posicionó, sin resistencia, como el principal comprador global de petróleo. En voz baja, sus diplomáticos lo celebraban. El nuevo orden energético ya no tenía un centro en Washington. México endurece su postura. No más concesiones. El gobierno mexicano, tradicionalmente prudente en sus relaciones con Washington, cambió radicalmente su tono. Anunció sanciones a petroleras estadounidenses con contratos en aguas profundas del Golfo de México. Chevron fue la primera en sufrir las consecuencias. Cerca del 46% del territorio no concesionado en el lado mexicano fue declarado zona de exclusión para empresas extranjeras hasta nuevo aviso. La decisión se justificó como una medida de soberanía energética, pero el mensaje era inconfundible. México ya no toleraría los juegos de poder del norte. ¿La última jugada de Trump? Ante el caos, Donald Trump reaccionó con una medida desesperada. Levantó la prohibición de perforaciones en zonas protegidas del Golfo de México. Quiso presentar esto como una victoria energética, una liberación del potencial petrolero estadounidense, pero las reservas eran inciertas, de difícil extracción y, peor aún, pertenecientes en parte a zonas fronterizas con México. ExxonMobil presionó para expandirse hacia esos territorios, rebautizados irónicamente como el Golfo de América. Sin embargo, con una cadena de suministro rota, sanciones internacionales y aliados convertidos en adversarios, la medida se percibió más como un manotazo de ahogado que como una solución viable. La revocación de los aranceles globales de Trump ha enviado ondas de choque a través de la economía global. Esta decisión inesperada ha generado una mezcla de reacciones en los mercados financieros y entre los líderes mundiales. En este capítulo profundizaremos en las razones detrás de esta decisión y sus consecuencias a largo plazo. Analizaremos cómo esta medida podría influir en la economía global y qué factores llevaron a Trump a tomar esta decisión en este momento crucial. Desde la imposición inicial de los aranceles, muchas naciones han tomado represalias con medidas similares, iniciando una guerra comercial que ha impactado a múltiples sectores. Las tensiones comerciales han llevado a una desaceleración en el crecimiento económico y han afectado a las cadenas de suministro globales. La guerra comercial ha resultado en el cierre de fábricas, la pérdida de empleos y la incertidumbre en el comercio internacional. Las empresas han tenido que adaptarse a un entorno económico volátil y muchas han luchado por mantenerse a flote. Sin embargo, la reciente decisión de Trump de revertir estos aranceles podría verse como un intento de estabilizar la economía antes de las próximas elecciones. Esta medida podría ser una estrategia para ganar apoyo entre los votantes y mejorar la percepción de su gestión económica. Analizaremos cómo esta medida ha sido recibida por la comunidad internacional. Los líderes mundiales han expresado una variedad de opiniones, desde el optimismo cauteloso hasta la preocupación por las posibles implicaciones a largo plazo. También exploraremos qué significa esta revocación para el futuro de las relaciones comerciales globales. ¿Podría esta decisión marcar el comienzo de una nueva era de cooperación económica o simplemente es una táctica temporal? Solo el tiempo lo dirá, pero las repercusiones de esta medida se sentirán en todo el mundo.